Cátedra Médica. Hoy contamos con la participación de la doctora Glenis Contreras, nutriólogo clínico, y vamos a estar hablando sobre ese estilo de vida que debemos retomar, ya que comenzamos a retomar la vida luego de las fiestas navideñas para poder mantenernos saludables. Buenos días, doctora Glenis Contreras. Gracias por acompañarnos hoy en Cátedra Médica. Muy buenos días a todos ustedes. Estoy muy honrada de nuevamente acompañarles aquí. Buenos días a los que nos escuchan. El honor es nuestro, doctora, de verdad. Nosotros valoramos mucho el hecho de que nuestros colaboradores pues aparten este momento de sus mañanas, que sabemos que las mañanas en tema de salud son muy productivas porque están viendo pacientes, y el hecho de que detengan esas agendas para poder venir, compartir con nosotros, compartir con la gente que nos escucha, llevándole este tipo de información que educa, para nosotros es de gran valor. Así que a la gente que nos escucha, queremos motivarles a que pueda sacarle provecho a ese esfuerzo que hacen nuestros profesionales del área de la salud, que si tienen alguna pregunta que hacer puedan comunicarse con nosotros. Las líneas estarán ahí disponibles, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctora, en Navidad la gente se olvida de dietas, la gente se olvida de comer saludable, la gente dice, la vida va a pasar como quiera, una vez al año no hace daño. ¿Realmente tiene algún tipo de impacto en la salud el hecho de ese descontrol en el tema de los alimentos no tan sanos que la gente consume durante las fiestas navideñas y fiestas de fin de año? Claro que sí. En lo primero que va a incidir es en el cambio de peso. Se estima que hay una ganancia. Hay estudios que varían, porque hay estudios más viejos, anteriores, que estiman que se pueden ganar entre 3 a 10 kilos. Wow. Entre las semanas que están pautadas entre Acción de Gracias, que es final de noviembre, ¿verdad? Sí. Hasta el 1 de enero. Hay ahora un último estudio realizado en el 2023 por el Journal of Obesity, que dice que no es tanto, que realmente no es tanto, que es entre 1 a 3 libras que se gana. Sin embargo, lo que plantea el problema es que estas libras que ganamos no la perdamos después de las fiestas, y que el próximo año incurramos nuevamente a la práctica y ganemos. 3 cada año, pues. Exactamente, 3 cada año. Ya ustedes saben 10 años en cuánto nos metemos. Entonces, sí, ahí estaría el mayor problema del excesivo consumo de calorías que sucede en las fiestas. Doctora Contreras, entonces me di mis gustitos en Navidad. Gané 1, 2, 3, 4, bueno, 5. Entonces ahora ya retomamos el año nuevo, se reinician las actividades. ¿Qué debo hacer entonces para volver a mi estado anterior a la Día de Acción de Gracias? Esa es una parte muy difícil, sobre todo cuando estamos muy habituados desde antes a consumos excesivos. Pero yo siempre en lo particular les recomiendo a mis pacientes que traten de solamente hacer los desarreglos 24, 25 caliento, porque todos comemos calentado el 25. Sí, son dos días. Son 2 días. Y que el 26 usted retome normal, como que no ha pasado nada. ¿Cómo hace su brócoli, su ensalada? Si ha comido brócoli anteriormente, Liz, porque si no. O hacer ayuno ese día. Sí, algunas veces se recomienda ayuno, eso tiene su público, claro está. Hay pacientes que no se les recomienda quizás ayuno, pero es recurrir quizás a consumir alimentos más saludables, frutas y vegetales, los llamados detox. ¿Sí? Las dietas detox son permitidas porque es algo a lo que voy a recurrir de una manera rápida para salir de todo ese exceso que he cometido durante las fiestas. ¿Por qué no? Claro. Usted sabe, doctora, que esa pregunta que hacía el doctor Montero me causa risa porque entonces la gente se come el mundo. Y cuando terminan las fiestas, entonces quieren hacer dietas mágicas que resuelvan ese daño que causó meses quizás, porque puede que no sea solamente el tema de Acción de Gracias, Nochebuena, Navidad y fin de año, sino que haya un mal hábito alimenticio durante todo el año. Entonces empieza enero con esas metas de que debo adelgazar, debo comenzar a hacer ejercicio, debo establecer un régimen alimenticio saludable,
y comienzan entonces de manera muy drástica. ¿Qué opinión le merece eso, doctor? Esas dietas que son muy restrictivas y que quizás no sostenibles en el tiempo. En nutrición hay un principio básico y es que si no es sostenible, no vamos a obtener resultados duraderos, y por eso siempre está pendiente el asunto de la reganancia de peso. Incluso en pacientes que se han realizado procedimientos quirúrgicos para bajar de peso, vemos que ganan el peso. Al cabo de 2 años, el paciente ha ganado aproximadamente la mitad del peso que ha perdido. Y es que las dietas deben ser sostenibles. Las dietas mágicas, dietas rápidas, están bien para un día, un proceso de desintoxicación, porque estoy consciente que cometí excesos comiendo y bebiendo. Pero si no la puedo llevar por un largo tiempo, si no puedo crear un hábito con esta dieta, no es una dieta que es recomendable nutricionalmente. O sea que sí puedo recurrir a esto de manera rápida, quizás, pero no sería lo adecuado mantenerla con el tiempo, porque no es posible, no es sostenible. Bien, entonces el tema de la sostenibilidad alimentaria y hoy inclusive hay algunas teorías del tema de la conciencia de los alimentos y todas esas cosas que están en boga en estos días, sobre todo porque en los últimos años se han hecho muchísimos estudios que dicen, que determinan que el tema de la alimentación es fundamental para mantener una condición de vida saludable. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de sostenibilidad, usted se refiere a que yo pueda tener un cambio en mi estilo de alimentación y que yo pueda adaptarme a ese nuevo estilo y que lo pueda mantener durante ya, digamos, toda la vida o el tiempo que me resta de vida. ¿Qué hacer entonces para uno comenzar a ir asumiendo esa alimentación sostenible, digamos, que yo pueda y lo puedo hacer de manera recurrente? Lo hago pausadamente, programo cosas que voy a ir dejando, en fin, ¿cuáles son, digamos, las estrategias que se recomendarían para que nuestros oyentes puedan asumir entonces una dieta sostenible, digamos? Sí, doctor. Básicamente la sostenibilidad va a estar dada de acuerdo a la cultura alimentaria del individuo. Si a mí usted me dice que el nopal es lo más nutritivo del mundo, pero yo nunca he comido nopal, aquí no hay nopal, ¿dónde usted va a encontrar nopal? En un supermercado. Entonces, ahí mismo se cae la sostenibilidad. Sin embargo, por eso están las asesorías nutricionales de mano de nutriólogos y nutricionistas dietistas, en donde el nutriólogo, el nutricionista le va a entrevistar y va a ver a qué usted tiene acceso, a qué tipo de alimentación. Porque de repente aquí somos todos dominicanos, pero hay muchos extranjeros. Sí, claro. Sí, Entonces, sí. algunas veces para esos extranjeros no es sostenible llevar la alimentación de acá. Entonces, hay que adecuarlo. En lo particular se debe comenzar, como usted preguntaba, al paso, haciendo cambios al paso, no drásticos. Por eso es que no soy propensa a recomendar las dietas drásticas, dietas que restringen mucho, porque hay un factor muy importante y emocional en el individuo, que es que cuando hago estos cambios me abrumo y digo, no sé por dónde comenzar. Y la doctora, pero que yo en mi vida he comido salmón y la doctora me puso salmón, pero sin embargo estoy acostumbrada a comer sardina. Entonces comencemos por la sardina y después vamos buscándole la vuelta. Entonces la sostenibilidad va a depender mucho de eso, de la cultura alimentaria, del acceso y de las costumbres que yo tenga de consumir ciertos tipos de alimentos. Doctora, usted hablaba algo de que cuando a un paciente se le establece una dieta muy restrictiva, el paciente puede abrumarse. ¿Es normal que emocionalmente se afecte un paciente cuando comienza un cambio alimenticio considerable, doctora? Claro que sí, siempre sucede, casi siempre, sobre todo con los pacientes que están acostumbrados a consumir productos procesados, altos en azúcares. Cuando vienes donde mí y yo te digo, mira, ya esto tenemos que quitarlo o moderarlo, y se me agarran la cabeza y me dicen, doctora, pero es que no, porque yo no puedo ir sin un dulcito. No, doctora, es que mire, es que el refresco. Mira, doctora, es que mire que cuando me da ese picantico en la garganta, entonces es algo que hay que trabajarlo, porque nutrición tiene un factor emocional y de salud mental muy importante, en donde
Muchísimas veces cuando yo detecto este factor emocional, yo tengo que mandar a salud mental, porque nutrición tiene muy buenas herramientas en asesoría, en darte un papel y decirte, mira Liz, es esto que debes comer. Sin embargo, ya la herramienta para tratar la parte emocional y quizás adentrarse más a ver por qué tú tienes esa relación con la comida, lo tengo que hacer con salud mental y es muy importante. Claro. Y la gente tiene que hacerse muy consciente de eso, doctora. De hecho, usted mencionaba, por ejemplo, el caso de pacientes que se han sometido a procedimientos quirúrgicos para la pérdida de peso. Y hay cirujanos que no llevan a ese paciente a quirófano hasta que no lo ve un profesional del área de la salud mental. Porque mucho del tema del descontrol en la alimentación tiene que ver con salud mental. Entonces, si no se trabaja esta parte en conjunto y de manera integral, pues entonces ese paciente va a pasar lo que usted decía, luego del procedimiento quirúrgico va a reganar el peso porque la parte de salud mental no se trabajó adecuadamente. Es así. Entonces, en nutrición, cuando llega un paciente, doctor, con sobrepeso, que le dice, doctora, necesito bajar de peso, ¿lo ve usted en conjunto con salud mental? ¿Se refiere a salud mental o es en casos particulares? Casos particulares, porque de hecho sí pudieran haber centros especializados, así mismo como tú dices, que se dediquen específicamente a esto, a todo lo que es el entorno de pérdida de peso, y tengan a mano. Sin embargo, en nuestro caso sí quizás contamos con algún especialista en salud mental que nos dé soporte, pero deben ser referidos. Y para eso yo tengo que tener un ojo clínico, porque hay pacientes que se me apegan rápidamente a un tratamiento, pero hay otros que no. Y para eso yo debo conversar con el paciente y yo me doy cuenta cuando este paciente necesita de esa intervención emocional. O sea, son esos pacientes, doctora, que usted le establece, cuando habla de tratamiento, que se pegan al tratamiento, se refiere a que siguen su dieta al pie de la letra, Sí, ¿cierto? es correcto. Entonces, llega ese paciente que usted le establece su dieta y cuando vuelve a consulta, que usted le hace toda esa evaluación de rutina, el paciente le dice que siguió la dieta al pie de la letra, pero usted sabe que hubo trampa. ¿Cómo usted puede determinar que ese paciente hizo trampa, doctora? Porque a veces creen que engañan al doctor. Sí, y nos damos cuenta, damos cuenta. La balanza es nuestro mayor aliado, sobre todo cuando vemos el cambio en el peso, en la balanza, todo está bien. Sin embargo, no necesariamente, porque hay otros parámetros en nutrición que se toman en cuenta. Algunas veces hay pacientes que no te bajan de peso en la balanza, pero te bajan medidas. Y por eso nosotros utilizamos otras herramientas como medidas corporales y antropométricas para ver que realmente hay un cambio. Y sí, nos damos cuenta cuando nos están hablando mentira, claro que sí. ¿Cómo es eso, doctora? O sea, la balanza no se mueve, pero voy mejorando mi condición general. Sí, doctor. Sucede el caso, por ejemplo, de los pacientes que les gusta o realizan mucha actividad física. Es un paciente que corporalmente me va cambiando, sin embargo, el peso quizás no se mueva. ¿Por qué? Porque me gana masa muscular y me pierde grasa. Va mejorando su condición física y corporal. Sin embargo, algunas veces en la balanza no se ve reflejado. Por eso la balanza no es la herramienta idónea para yo diagnosticar si hay sobrepeso. Por ejemplo, usted le hace IMC, que es lo que más se utiliza para diagnosticar sobrepeso y obesidad. Y le hace un IMC a un fisiculturista y le va a dar alto. Pero el IMC es lo que le llaman el índice de masa corporal. Pero es mentira, no está alto porque él pesa mucho porque tiene mucha masa muscular. Entonces, por eso utilizamos otra cosa, otros aparatos, un plicómetro, una cinta, para entonces ahí calcular porcentaje de grasa corporal y la ganancia de masa muscular, también el porcentaje de grasa corporal, que es muy importante. O sea, que entonces, ¿qué pesa más, la grasa o el músculo? El músculo, indudablemente sí que sí. Lo que pasa es que la grasa ocupa muchísimo más volumen. Exactamente. Ya. Doctora, vamos a retomar eso de el tipo de evaluación que debe recibir un paciente en un momento, pero a mí me gustaría que pudiéramos hablar y ampliar también el tema de las consecuencias del tema de los excesos en Navidad y fin de año. Usted hablaba de la ganancia de peso, pero hay otras implicaciones en términos de salud que pudieran llegar como consecuencia de ese consumo excesivo de ciertos alimentos. Sí, claro, por supuesto, pudiéramos buscar las estadísticas ahora mismo, así como buscamos de accidentes de tránsito, de las intoxicaciones alimentarias, que son uno de los casos más comunes que nos encontramos en las emergencias.
Todo esto dado por el exceso de ciertos consumos de ciertos alimentos. También sucede en el caso que algunas veces por la rapidez no podemos cocer los alimentos nosotros, lo compramos fuera, este alimento quizás no se almacenó, no se coció de una manera correcta y tienden a llevar a intoxicaciones alimentarias que pudieran ser graves y llevarnos a una emergencia. También tenemos ahí, como hablaban ustedes anteriormente, el consumo de alcohol, que Sí. ya ustedes ven cuáles son las consecuencias nefastas del consumo excesivo de alcohol. Bien, bueno, doctora, entonces ya sé que me pasé con el consumo de alimentos. No solo en Navidad, quizás llevé un 2024 de manera no sana en tema de esa alimentación equilibrada. Decido que voy a ir a consulta con la doctora Glenis Contreras. ¿Cuál es esa evaluación? ¿Cómo, si pudiéramos detallarla, cómo se realiza esa evaluación primera con ese paciente que desea bajar de peso? Bueno, sí, en primer lugar hay una primera parte, siempre en todos los especialistas prácticamente de medicina, es que hacemos un interrogatorio. Ahí vamos nosotros a hablar de qué usted come, qué ha comido durante las últimas 24 horas, cuál es tu hábito alimentario regularmente, qué comes, qué desayunas, qué cenas, qué merendas, etcétera. Una segunda parte, entonces iría ya en la exploración, que ahí entramos nosotros a hacer las medidas antropométricas, peso, talla, etcétera, para sacar algunos cálculos. Y luego de esto, entonces pasaríamos a conversar lo que es el tratamiento nutricional. La nutrición es un poco peculiar porque la mayoría de los especialistas se auxilian quizás de pruebas complementarias para hacer un diagnóstico. Nosotros también, porque, por ejemplo, cuando me llega un paciente con una dislipidemia, con un hígado graso, ahí tengo que tomar otras medidas en el tratamiento nutricional. Pero lo de nosotros es peculiar porque el paciente tiene que darnos una semana para diseñarle la dieta. Una semana para... ¿Cómo así, doctora? Usted va hoy, yo le evalúo, usted quedó que está en sobrepeso o bajo peso también, porque están los extremos. Sí, claro. O bajo peso, entonces tiene que darme aproximadamente una semana para yo poder diseñar un menú, que es donde, ese es el tratamiento nutricional. Algunas veces nos acompañamos de suplementos nutricionales en algunos casos, cuando hay déficit. Hay también medicamentos que se utilizan para control de peso. Entonces, por lo regular nos tomamos un tiempito para luego en la próxima cita hacerle ya toda su asesoría completa con su menú, que es el tratamiento nutricional por excelencia. ¿Qué hace ese paciente entonces, doctora, esa semana mientras espera que usted diseñe la dieta ideal para él? Y es muy interesante porque a veces suele el paciente compartir su dieta con otra persona. Pero usted me dice que se tomó una semana para diseñar la dieta de un paciente. Quiere decir que cada paciente lleva un tratamiento diferente, una dieta diferente y particular. Es correcto porque no es lo mismo un paciente diabético Ajá. a un paciente que no es diabético, no es lo mismo una embarazada a un niño, no es lo mismo un paciente que solamente viene porque tiene sobrepeso a un paciente que es además hipertenso, que tiene, digamos, alguna dislipidemia, que presenta hígado graso, etcétera. Entonces, por eso cada caso es muy particular. Por eso hay páginas de chistes de nutrición que dice que los nutricionistas seríamos ricos si cada vez que decimos la palabra depende, nos pagaran. Y realmente cuando tú me preguntas, doctor, ¿y qué yo puedo hacer? Depende, porque es que cada caso es muy particular. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con gemelos, señores gemelos que vienen, se me sienten ahí y me dicen, doctora, queremos bajar de peso. A los dos se le hace la misma dieta, es la misma evaluación y los dos no me responden diferente. Responden totalmente diferente, totalmente diferente. Y hay algunos de los gemelos que tengo que cambiar. Tengo que cambiar toda la metodología que utilicé para su hermano. Con él no me funciona y tengo que cambiar, tengo que hacer cambios. Bueno, entonces deje de estar compartiendo la dieta y pase por una consulta de nutrición para que a usted le puedan diseñar su dieta a la medida y pueda entonces, pues,
obtener los resultados que usted desea. La doctora Glenis Contreras tiene consulta en el Centro de Gastroenterología en la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar. Usted se puede comunicar al 809-684-1095, la extensión 292. También tiene asesoría online. Usted la encuentra en Instagram como dra.glenis con doble N y latina S Contreras. Doctora.Glenis Contreras, y también en su email, en su correo electrónico, contreras.g9984@gmail.com. Doctora, entonces ya ese paciente esperó esa semana, se establece esa dieta a la medida. ¿Qué tan difícil le resulta a ese paciente poder adherirse al tratamiento, como usted decía al inicio? Todo va a depender de los hábitos anteriores que tenga el paciente. Hay pacientes que lo que tú le dices, eso es y punto. Y hay otros que son más apegados a sus hábitos anteriores, que son la mayoría. La mayoría se le hace muy cuesta arriba llevar un tratamiento nutricional, sobre todo cuando hago dietoterapia, que es otra rama. O sea, ya en la dietoterapia no puedo ser tan flexible. Algunas veces tengo que restringir un alimento o grupos de alimentos a lo que tú estabas habituado, y se le hace un poco difícil. Sin embargo, dentro de las asesorías nutricionales siempre hay que escuchar al paciente y siempre darle la palabra de aliento de que los inicios son difíciles. Todos los inicios son difíciles, que es un asunto de mantenerse constante. La constancia va a ser primordial, y también visualizar el resultado a largo plazo de esto, porque algunas veces no tenemos la motivación más seria, algunas veces porque me quiero poner un vestido y no me sirve. Eso es una motivación muy efímera que se me va rápido. Sin embargo, cuando me lo planteo como un tema de salud y prevención, es un poquito más llevable a largo plazo. Entonces, la dietoterapia, usted decía que son más, hay que ser más estricto con relación al control. ¿Cuál es la diferencia entre una dietoterapia y una recomendación de cambio de cultura alimenticia? La dietética, que es lo que hablamos, que yo te voy a poner una dieta para que tú rebajes, eso es cuando llega el doctor Montero, que está en perfectas condiciones, y el doctor Montero lo que quiere es mejorar su alimentación. Sin embargo, la dietoterapia es cuando me llega Liz, que ya tiene un diagnóstico de base, que ya tiene hipertensión, que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, que tiene, digamos, una dislipidemia. Ahí yo tengo que intervenir, porque ahí hay alimentos que ya Liz no puede consumir por más que le gusten y por más saludables que se consideren. Entonces, ahí está la diferencia, que la dietoterapia va a ser un poco más restrictiva que la dietética en general. Que ya es porque el paciente presenta una condición de daño. base que lo obliga, ya no es una opción. No es una Necesita opción. cambiar el hábito alimenticio, porque si no, entonces su salud va a empeorar. ¿Qué es más común, doctora, ver en consulta? ¿Que llegue el paciente ya con complicaciones, o que llegue ese paciente por prevención que dice, no, espérate, tengo como unas libritas de más y necesito tomar medidas porque mi salud se va a afectar? No, mire, a mí me llegan los pacientes con un expediente así, que han ido a todos los especialistas. Complicadísimos. Y ya, yo digo, cuando llegan a nutrición es que ya lo entregaron, porque tienen tantas patologías concomitantes que ya hay especialistas que son muy visionarios y dicen, vamos a mandarla para nutrición, que quizás mejore. Y de verdad que, señores, automáticamente el paciente mejora su peso y mejora su alimentación. Hay muchísimas cosas que mejoran. Vamos a como a aplatanar eso que usted dice, doctora. Esas enfermedades, vamos a hacer mención de ellas, que con una buena nutrición pueden mejorar. O sea, que el tratamiento base, fuera de cualquier fármaco, fuera de cualquier tipo de medicación, es la alimentación, y que puede mejorar con alimentación. Mira, básicamente todas, porque muchísimas veces hasta lo que uno menos piensa, una hernia discal, que tú dices, no, pero que la hernia discal quirúrgica, un medicamento para el dolor. Cuando el paciente baja de peso, mejora totalmente. Pero si vamos, por ejemplo, a las enfermedades crónicas no transmisibles, un hipertenso se va a beneficiar de una alimentación saludable. El diabético, todo el que tiene colesterol y triglicéridos altos, que la mayoría de los pacientes en esta temporada van a presentar alguna dislipidemia. Los casos de hígado graso, siempre. Y esto
estoy mencionando son los casos de sobrepeso. Tenemos el otro extremo, que son, por ejemplo, los pacientes con enfermedades inflamatorias, que es prácticamente la cantidad mayor de pacientes que yo veo. Mis colegas doctores del Centro de Gastroenterología conocen muy bien la importancia de la alimentación en estos pacientes y automáticamente refieren a nutrición. Y el paciente da un cambio notable con respecto a su peso y con respecto a su bienestar. O sea que prácticamente todas las especialidades deberían auxiliarse de nutrición. El peso definitivamente impacta cualquier condición de salud de un ser humano. Entonces, en ese sentido, doctora, yo me gustaría retomar el tema de la cultura alimenticia. Nosotros en República Dominicana, como hemos ido desarrollando, hemos ido asumiendo culturas de otros litorales. Pero en la cultura dominicana, los alimentos que otrora se consumían en República Dominicana eran mucho más saludables que lo que consumen hoy, porque se consumían básicamente carbohidratos tipo víveres, se consumía la bandera dominicana, arroz, y carne, pero hoy en día le hemos ido agregando una serie de otros alimentos, sobre todo muchos alimentos ultraprocesados, que están impactando entonces el tema de la salud de la población, y estamos con unos niveles de obesidad bastante importantes en la población dominicana. ¿Alguna recomendación para que volvamos un poco a esa cultura originaria de que en vez de consumir pan, consumamos algún tubérculo, en vez de consumir, no sé, pastas, consumir algún otro producto? En fin, ¿qué cosas podríamos ir haciendo nosotros para ir modificando, volviendo un poco a esa cultura alimenticia más típica dominicana? Mire, doctor, básicamente ahí deberían intervenir políticas alimentarias, que los gestores del lugar promuevan y que haya disponibilidad de este tipo de alimentos, porque ahora lo que ha pasado es que la vida va muy rápida. La vida va muy rápida. Antes, por ejemplo, estaba mi abuela que siempre estaba en la casa cocinando. Ya mi mamá no cocinaba tanto y ahora yo no cocino. Entonces, eso ha ido trascendiendo en generación y ahí está lo difícil, que para eso tendríamos que volver a aquel tiempo. Entonces está un poquito difícil. Sin embargo, mi recomendación siempre va a ser que le dediquemos, que hagamos una inversión, no solamente económica, sino de tiempo a la alimentación, porque mientras nos apeguemos a la rapidez, por salir rápido, vamos a acceder a este tipo de alimentos porque están esto de comida rápida, estos delivery, estos pica pollo, que le resuelven la vida fácilmente a cualquiera. Sin embargo, a largo plazo, eso pasa a una factura increíble y si no la pasa temprano o tarde o temprano y en medicamentos y en médicos, etcétera. Entonces, es mejor invertir un poco más de tiempo e invertir también en una buena alimentación para que a la larga tengamos los resultados más positivos que podamos esperar. Así es. Hoy estamos conversando con la doctora Glenis Contreras, quien es nutrióloga clínico, y vamos a seguir conversando con ella luego de esta pausa. Así que les motivamos a que usted no le cambie porque retornamos en breve.